Bueno, listo, dije. Hagámosle. Listo. Entonces, déjame, antes de empezar, primero voy a configurar algo aquí en breve del software. ¿Cómo es que es? IPS. No, Sociedad Termodinámica Santa María. Ya te lo escribo. Permíteme un momento que ya te lo escribo y te ayudo ahí. Chico joven con ganas del mundo para entender. No sé qué quiere con el cuerpo. Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Hasta ahí llega. Déjame ahí. Bueno, ¿y cuál es? ¿Cuál? Este es el electrónico. Sí, que. Listo. Entonces vamos a empezar. Ah, bueno, te iba a ver si tú tienes el Team abierto acá. ¿Dónde? Para dejar esa pantalla porque yo voy a mostrar el equipo acá con mi cámara. Entonces, para que quede ahí grabado. Ok. Me confirma si ahí lo ves. Sí. Listo. Sácalo. Bueno. Sácalo. Mételo, sácalo. A ver si Momento, vamos a sacarlo. Esto tiene batería. Gindri, ¿me escuchas? Tiene batería. Pide 2 baterías y doble A, por favor. Gindri, ¿me escuchas? Turururururu. Batería. Supone que esto va aquí. Esta punta para acá. Esta redondita. Palito. Sí, sí. Palito. Aquí al lado. Tiene otro. Esta y lo enrosca. Esta. Sí, mi amor. Ahora. Y esto es Y eso es. así como anillo. Mira, espérate, ya las abanitas. Estaban abiertas, no. Así como dedo en. Estaban abiertas. Ah, igual estaban abiertas. Bueno, mira, que yo. Pero esas no estaban usadas. Ah, bueno. Listo. Dámela porque no sé si necesita. Cada momento ya estamos colocando aquí batería y todo. Listo, vamos a empezar con el mapita. Con este. Espérese. Listo, ajá. Listo, entonces. Buenos días, mi nombre es Jesús Vidal, ingeniero de soporte técnico de MakeMarker. Vamos a hacer el proceso de capacitación de mapa para Gendry y ustedes de acá de la Sociedad de Santa María, y solo para ustedes también el tema del holter. Gendry solo va a estar para el mapa. Entonces, empecemos con las características del equipo y cada una de sus partes. Por la parte de atrás está el apartado de las baterías, son AA. Se recomienda sí o sí por paciente baterías alcalinas. ¿Por qué baterías alcalinas? Porque esto es un estudio que dura alrededor de 24 horas. Incluso él tiene la potestad de grabar hasta mucho más, siempre y cuando tenga un suministro bueno de energía. Entonces se recomienda sí o sí siempre baterías alcalinas por paciente. O sea, quiere decir que el paciente se lleva el equipo con unas baterías nuevas y apenas venga el equipo, pues esas baterías en realidad ya se pueden desechar. Puede que sirvan para un control, para otras cositas muy básicas, pero para otro equipo, o sea, para hacer otro estudio con otro paciente, no se puede porque va a grabar solo hasta la mitad o incluso menos. Entonces esa es la primera recomendación.
El apartado de las baterías es muy sencillo de colocarlo. Y se coloca su tapita. En la parte superior tenemos la salida de las presiones y en la parte inferior tenemos un apartado de transferencia de datos. Este viene con un cable que está netamente en la caja, ¿sí? Ese es para transferencia de datos, hacer proceso de carga y el proceso de descarga. En la parte del frente tenemos 5 controles. Los 2 de la parte superior son netamente para moverse la interfaz hacia arriba, hacia abajo. Los 2 de la parte inferior, el que está en la parte inferior derecha, que viene siendo el verde, es para hacer el proceso de insuflar o tomar la presión de forma manual, ¿sí? Y el que está en la parte inferior izquierda es para retroceder o para apagar y encender el equipo. Y el que está en la parte del centro es netamente para menú y seleccionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el equipo que hay que configurar es la hora. Vamos a hacer el proceso de configuración de la hora. Encendemos el equipo con el botón de la parte inferior izquierda. Una vez el equipo encienda, le van a aparecer 3 apartados: la fecha, la hora y el estado, si está en adulto, y la cantidad de medidas de presión que ha tomado. Si tienen el equipo a la mano, sería bueno que vayan haciendo el paso a paso para que configuraran la hora enseguida. Entonces, una vez estamos aquí, vamos a hacer el proceso de configurar la hora. ¿Cómo se hace? Se presiona menú, nos va a aparecer todo esto y nos vamos hasta donde dice hora de sistema. Subimos hasta que el apartado amarillo se encuentre en hora de sistema. Una vez estemos ahí, le damos entrar con el botón de la mitad y aquí hacemos el proceso de configuración de hora. Nos movemos en la interfaz con estos 2 botones. Entonces, donde está amarillo es donde nos estamos moviendo. Por ejemplo, digamos que yo quiero cambiar la hora, yo selecciono y él automáticamente se pone en rojo. Subo o bajo dependiendo de la programación y cuando selecciono la tecla de la mitad queda en amarillo y ahí automáticamente se está configurando la hora. No sé si tengan dudas hasta acá. ¿Sí me escuchan bien? Sí le estamos escuchando, ingeniero. Ok, Estamos acá. listo. Entonces, en este apartado de hora de sistema se hace el proceso de configuración tanto de la fecha como de la hora. Entonces nos vamos hasta salir y le damos en el botón de la mitad. Una vez se haya configurado el, ¿cómo es que se llama? El proceso de la hora. Aquí en realidad no es que se mueva muchas cosas más, lo único que tienen que hacer es pues configurar la hora. Vamos a darle atrás. Entonces, aquí está en modo adulto, él se puede colocar en modo pediátrico. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, si viene un niño, que es muy, muy raro, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, Tú le tienes a la otra fecha. se van en menú, se van donde dice ajuste de sistema, le dan enter y se van hasta donde dice modo de medida. ¿Dónde está? En modo de medida cambian a neonato, a pediátrico o adulto. Disculpe, ingeniero. El ajuste de sistema, ¿dónde está? En el menú. Sí, en el mismo menú. Dice. Es el primero. Es el primero Okay, que está acá. System set. Le dan enter y si lo quieren pasar de pronto a pediátrico, ya saben que se van a modo de medida. Cuando seleccionen ahí se va a colocar en rojo y una vez esté en rojo, pues suben y bajan y van a aparecer los 3 modos de medida que él tiene, ¿sí? Y listo. Ahí en realidad no se puede mover más nada. Ya está el lenguaje programado, está la unidad de milímetro de mercurio y todo programado. Pediatra neonatal. ¿Qué? Y adulto. Tiene 3 modos: adulto, neonatal, pediátrico y adulto. Listo. Hasta ahí todo claro. Lo único que hemos hecho hasta ahora es hacer el proceso de configuración de la hora. Regáleme un segundito. Regáleme un segundito, ingeniero. Otra vez. Listo. Regáleme un segundito.
y 23. La fecha. 10. 14. Estamos a 18. Y 10 por una. No es así. Ay, que dice aquí 16. No, ahora sí. Ya. Listo, dime. Listo. Listo. Sí, Listo. señor. Listo. Entonces ya tienen configurada la hora. ¿Esto se configura una sola vez o cada Sí, vez que eso le... solo se va a configurar una sola vez. De ahí en adelante ya ustedes no tienen que volver a configurarlo. Si Simplemente ven en la cambio, caja hay un cable. simplemente cambio el modo si es adulto y si es pediátrico. En caso tal lo requiera, sí. No solo. Eso es netamente en caso tal lo requiera. Entonces, lo primero que vamos a simular es la llegada de un paciente. Listo. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro primer paciente. Entonces, llegó el paciente, lo tenemos en la sala. Una vez el paciente está en la sala, lo primero que hacemos es colocarle, pues obviamente, las baterías al equipo. Se le colocan las baterías al equipo, se enciende y una vez estemos aquí, lo que vamos a hacer es conectar el cable que trae en la caja el equipo al computador. Este cable. Cuando lo conectamos al computador, también lo conectamos al equipo. Enseguida, ojo, lo estoy haciendo con las baterías puestas. Eso es importante. Entonces, miren lo que hice. Yo que hice fue conectar el cable al puerto de datos y automáticamente lo que me dice el equipo es, ven, estoy conectado en modo USB. ¿Sí? Esto es para hacer el primer paciente. Listo. Colocamos batería, colocamos cable hasta que nos aparezca modo USB. Y ahí nos vamos al software. Déjame. Les voy a compartir mi pantalla. Y me confirman si la ven. Sí, sí se ven. Entonces, una vez estemos aquí, lo que vamos a hacer es abrir el software. Abrimos el software, que es este que dice ABPM. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo ahorita lo que hice fue colocarle el nombre de la IPS en este apartado, ¿sí? Importantísimo, aquí no van a hundir más nada, siempre le van a dar a aceptar porque esa es la carpeta donde va a estar su base de datos, esta. Él lo coloca como un nombre de usuario, pero en realidad esa es la base de datos como tal de ustedes. Entonces, siempre que abran el software, lo que van a hacer es abrir y hundirle aquí a aceptar, más nada. Entonces, estoy simulando, abrí de nuevo el software, aparece el nombre de su IPS aquí y le doy a aceptar. En la parte superior izquierda, si vemos, hay como especie de 4 pasos primero. El llevar, el cargar, el descargar y el caso abierto. Vamos a hacerlo paso por paso. El software lo que hace es, ven, primero es el llevar, es la forma en cómo va puesto al paciente. Esto se obvia porque este paciente tiene tanto presión como saturación. Solo es una forma, una gráfica como te dice cómo se debe llevar el paciente, pues el dispositivo. Después viene el segundo paso, que es el paso de cargar. Este es el importante. ¿Por qué? Porque aquí ya el software detecta que el equipo está conectado. ¿Sí? Voy a desconectar el equipo por un momento y voy a tratar de darle cargar para que ustedes se den cuenta que me genera un error. Me dice, el dispositivo no se encontró. ¿Sí? Entonces, sí o sí, para darle cargar, el equipo tiene que estar conectado mediante el cable. Miren aquí, yo le doy cargar y ya me aparecen para colocar los datos. Lo primero que vamos a hacer es colocarle los datos al paciente. En este caso va a colocar capacitación. Mapa. Voy a colocar como ID la fecha de hoy, 18/10/2024. 20
24. La edad del paciente, 38 años, sexo, el número de departamento, eso sí ya pues netamente clínico si ustedes lo desean colocar, el número de cama. En este caso, cuando las IPS tienen más de 3 mapas, aquí se le coloca el mapa número 1, el mapa número 2 y demás. Lo importante aquí, aparte de los datos del paciente, es poder programar los intervalos de medida. ¿Cuáles son los intervalos de medida? Cada cuánto el equipo, nosotros le vamos a dar la orden de que haga el proceso de insuflar y de tomar la presión, ¿sí? ¿Cómo se configura eso? Aquí en periodos de tiempo. Entonces, hay dos tipos de periodo. Hay el periodo cuando el paciente está despierto y el periodo cuando el paciente está dormido. El periodo cuando el paciente está despierto es la hora exacta en la que están ahorita. Por ejemplo, son las 10:28. Voy a buscar 10:30. Importante, si ven en los intervalos de tiempo no están sino por cada media hora. O sea, quiere decir que si el paciente llegó a las 10:40, ustedes le tienen que colocar pues 11 de la mañana, porque no pueden colocarlo antes, ¿sí? En este caso, porque estamos casi llegando a las 10:30, entonces yo coloqué 10:30. Los intervalos de medida van desde 5 minutos hasta 240 minutos. Eso lo recomienda el especialista, sin embargo, ellos, como esto es por tabulaciones, ellos recomiendan que se hagan en despiertos cada media hora y en dormido cada 60 minutos. ¿Sí? Esa es la forma en como normalmente lo piden los especialistas, pero es totalmente configurable. Entonces, voy a colocar en este caso el intervalo de 5 minutos, porque nosotros estamos aquí haciendo la capacitación para que insufle rápido. Y en dormido le voy a colocar lo mismo de 60 minutos, sino que el paciente, a la hora de hacer el proceso de entrevista con él, uno le pregunta, ¿a qué hora se acuesta usted normalmente? No, yo me acuesto a las 10 de la noche. Ah, bueno, listo, vamos a colocarle 10 de la noche, es hora militar, 22. Una vez se hace este proceso de configurar tanto los datos del paciente como los intervalos de medida, le damos a aceptar y él nos pregunta, ven, ¿desea reemplazar los datos de la unidad de recepción, que en este caso es el mapa? Y nos pregunta, ¿estás seguro? ¿Por qué? Porque él lo que va a hacer aquí es eliminar todos los datos del paciente anterior y cargar estos nuevos. Le damos sí y automáticamente él carga toda la información que nosotros le colocamos al paciente en el equipo. ¿Sí? Una vez nosotros le damos carga terminada, lo que procedemos a hacer es desconectar el equipo. Yo desconecto el equipo y ven que la interfaz cambia. Ya no es como ahorita que aparecía fecha, hora y cantidad de insuflaciones. Ahora me aparece sístole, diástole, la cantidad de insuflaciones en la parte superior aquí donde dice total y me dice el mapa está funcionando, desea detener el mapa, mantenga presionado OK. O sea, quiere decir que este viene siendo ya el modo automático. ¿Por qué? Porque este equipo tiene dos modos. Todo el modo manual, que es el que aparece con las 3 interfaces, donde aparece fecha, hora y la cantidad de insuflaciones, y el modo automático, que es esta interfaz. Entonces, aquí pues ya el paciente se le coloca su brazalete, se le coloca su manguera y se recomienda siempre, yo recomiendo siempre, que el paciente espere el primer intervalo en la sala para que ustedes estén seguros que en realidad quedó configurado el equipo. En este caso, si ustedes colocan intervalos en el despierto de 30 minutos, quiere decir que el paciente debe esperar los 30 minutos hasta que el equipo le insufle y ahí sí se lo puede llevar. Ingeniero, disculpe. ¿Me escuchan? Dígame. Después que yo desconecto el cable USB, no hay que darle más nada en el dispositivo, ¿no? No, porque Ok. cuando tiene las baterías puestas, él automáticamente cambia a modo automático una vez lo configuremos en el software. Ok, bien. Entonces lo único que van a hacer es pues desconectarlo y listo. Mira que de hecho ya aquí él tiene 2 luces. Tiene una de alarma que prende en rojo y una de room. Aquí si parpadea me quiere decir que ya está. No sé si se alcanza a ver en el video, pero
Acá la vemos. Ella tiende a parpadear. ¿Y acá? Sí, acá parpadea. Esta tiende a parpadear y cuando parpadea quiere decir que ya está en modo automático. Y el modo automático es en base a la configuración de intervalos de medida que se le colocó en el software. ¿Cuándo muestra el LED de alarma? Rojo es este. Sí, ¿cuándo lo muestra? ¿En qué casos? Lo muestra en el caso de que uno, que no detecte brazalete, dos, que las presiones estén muy elevadas y tres, cuando haya fuga. El pita. Ok. Entonces, hasta aquí el paciente se llevó su equipo y vamos a hacer el proceso cuando el paciente ya viene después de 24 horas. ¿Sí? El paciente viene después de 24 horas, te entrega a ti el equipo, lo primero que se hace es parar la grabación. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso de parar la grabación? Es dejar presionado el botón de la mitad, él te va a hacer la pregunta de que si deseas cancelar la grabación y tú le vas a dar sí con este botón. Entonces vamos a hacerlo. Dejo presionado, ¿está seguro que desea tener? Confirmo y me pasa el modo manual. ¿Sí ven que el modo manual es totalmente diferente? Listo, entonces aquí lo que hicimos fue parar la grabación. Una vez se para la grabación, se apaga el equipo, se le quitan las baterías y se conecta. Ojo, que para descargar la información es sin batería. Para cargar la información es con batería. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Se le quitan las baterías, se conecta su cable y se hace el proceso de descarga de la información. Ya yo lo conecté sin batería. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el proceso de descargar la información. Inge, regálanos un minutico, disculpen. Claro. Centro. Gindri, ¿tienes alguna duda? Dime. El ingeniero de FOMAN necesita hablar contigo. ¿De qué? El ingeniero de FOMAN. Espérate un momentico, déjame que termine aquí. Pero está en línea. Pues está escribiendo por WhatsApp. Dile que en 10 minuticos ya lo puedo atender. Bueno. Bueno, listo, ingeniero. Entonces lo conectamos sin las baterías. Exacto. Okay. Listo, una vez se conecta sin la batería, lo que van a hacer es el proceso de descarga. Ya voy a compartir la pantalla aquí para que vean. ¿Cómo es el proceso de descarga? Una vez el equipo está conectado, nos vamos al tercer paso. Recuerde que hicimos el segundo, que es cargar la información, nos vamos a hacer el proceso de descarga. ¿Qué es el proceso de descarga? Es netamente hundirlo y él automáticamente detecta la información de paciente, le damos a aceptar y seleccionamos un paciente. Y listo. Sí, ya está conectado. ¿Sí lo vieron? Dice, ¿O lo hago de nuevo? acá nos dice sin datos recibidos, ingeniero. Claro, porque es que no tiene nada. Ustedes no han hecho el primer estudio. Entonces él dice, bueno, ¿yo qué voy a descargar si en mi memoria no tengo nada todavía? Ok. Ahorita que terminemos la capacitación, lo dejamos probando, que se vaya colocando alguien el brazalete, lo dejamos probando y ustedes pues hacen el proceso de descarga, no importa. Ok, bien. Entonces, miren que nada más es hundir, descargar, él detecta, descarga la información, mira, terminada la descarga, le dan a aceptar, seleccionan el paciente con el nombre que ustedes le colocaron. Una vez le dan a aceptar, automáticamente le aparece la información, ¿sí? Listo, una vez usted selecciona al paciente, le va a aparecer este apartado. Entonces, aquí es importante saber tres cosas. La primera es, antes de que el paciente se vaya de la sala, ir a la parte de editar. ¿Por qué? Porque aquí me aparece todo el historial de la grabación. ¿Qué es todo el historial? La cantidad de insuflaciones que se hizo, en este caso hicieron 96,
cuánto dio la sístole, la diástole, me da la frecuencia media y el resto. Y en la parte de acá a la derecha me dice los comentarios, me dice, mira, movimiento rebasado, me dice error de presión de aire, fuga de manguito, le aparece si el equipo deja de exceso de movimiento y demás. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque los especialistas hacen el diagnóstico en base a una tabulación estadística. Y, por ejemplo, si ven estos 3 casos que no tiene medida, sí, él tomó 96 medidas, pero 96 y aquí ya lleva -3, con esta -4, con esta -6. ¿Sí ven? Entonces, entre menos medidas, menos preciso es el reporte del médico. Entonces, cuando se ve que el paciente se ha movido mucho, no hay tantos intervalos de medida, es importante decirle a él, ven, lo que pasa es que aquí estoy viendo el historial, pareciera que te hubieses movido mucho, miren, este intervalo no grabó, sí grabó. Vamos a pasarle la información al especialista y que él decida si en realidad este estudio es viable o no viable para lectura. ¿Por qué? Porque ha pasado casos en los que no miran editar, no miran el historial, el paciente se va, el paciente en realidad lo que hizo fue llegar a su casa, le fastidió el mapa, se lo quitó y tomaron son alrededor de 20, 30 medidas y el especialista va a decir, ven, eso no me sirve, necesitas llamar al paciente. Imagínate, el especialista si no lee el mismo día, si no lee a los 2 días, ya después a los 3 días tú le vas a decir al paciente, mira, lo que pasa es que el especialista no me aceptó el estudio, tienes que venir de nuevo a hacértelo. Ellos lo primero que van a hacer es molestarse. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que una vez se hace el proceso de descarga de la información, delante del paciente se verifica el historial y se le dice enseguida. Porque no es lo mismo que a ti te digan, bueno, mira, lo más probable es que el médico lo eche para atrás, pero vamos a ver qué él dice. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se le debe dar al paciente, pues, para que esto no suceda? Las indicaciones son netamente que esté en reposo. Que esté en reposo y a la hora de que el equipo empiece a hacer la insuflación, o sea, que el brazalete se empiece a llenar, quedarse tranquilo en un momento y el brazo no moverlo tanto, dejarlo fijo, ya sea en una mesita o a la altura del corazón, para que el equipo tome la medida de la mejor forma. Okay. Hay mucha gente que incluso va manejando y cuando va manejando, él se insufla precisamente cuando va a meter el cambio. Entonces, todos esos movimientos lo que hacen es que el equipo se cansa de ciclar y pues no toma la medida. Recomendaciones, netamente reposo. La idea es reposo. Por experiencia le digo, cuando tú le dices a un paciente reposo, hay pacientes que se lo toman tan literal que se van a playa. Y he encontrado, ¿cómo es que se llama? Mapas que tienen arena de playa en el interior, salitre y todo, y las tarjetas se dañan. Entonces, ojo, este no es un equipo que se puede someter a agua ni nada de eso. Es un equipo electrónico que si tú lo sometes a agua, pues obviamente se va a dañar. Entonces, entre todas esas están las recomendaciones que se le deben hacer al paciente. Una vez se hace el proceso de descarga, se mira el historial, como ustedes no van a hacer proceso de lectura, sin embargo, esto sí se los voy a decir cómo se hace, ustedes pueden verificar cómo va a quedar el informe. ¿Cómo queda el informe? Aquí en la parte superior aparece un apartado de informe y él le genera este reporte. Entonces, este tema de medición actual, de comentarios médicos, eso lo hace el especialista, ¿sí? Pero ustedes pueden, por ejemplo, aquí en comentarios médicos, si le dan doble clic, ustedes pueden colocar los comentarios enseguida. Cuando colocan los comentarios médicos, le dan clic sobre otro apartado de la página y automáticamente le aparece aquí. ¿Cómo es el proceso de impresión? Pues normalmente él imprime dependiendo de la impresora que tengan configurada. Entonces, en este caso yo tengo una impresora PDF, en la parte superior izquierda aparece el logo de la impresora y es netamente, vamos a colocar la PDF, le damos a aceptar y voy a colocar aquí capacitación mapa.
Le doy a aceptar y hasta que este apartado de imprimiendo no se quite, no pueden hundir más nada porque si hunden cancelar o se van a otra página, les va a generar error a la hora de abrir el PDF. El reporte más o menos queda de esta forma. Importante, si ustedes tienen un portal de resultados o algo, ya es mucho más fácil subirlo. Entonces aparece informe de monitoreo. Aquí a ustedes les va a aparecer el nombre de la IPS. Están los comentarios médicos. Y les va a aparecer toda la información de las medidas del paciente. Entonces, miren esta franja como gris. Si la ven en el reporte, Sí. esa franja gris indica es el tiempo dormido del paciente. Acuérdense que nosotros lo configuramos como a las 10 de la noche. ¿Sí? Mire que a partir de las 10:15, como estaba en intervalos de 10:15, va a ser de 15 minutos, perdón. Lo que va a hacer es seleccionar esta medida, estos intervalos de tiempo dormido porque son los más importantes para el especialista. ¿Por qué? Porque aquí, entre comillas, el paciente está relajado, está tranquilo y pues esas son como que las presiones más básicas de él en los puntos de partida. Y listo. Esto es todo porque ya con el mapa ustedes lo único que van a hacer es en realidad instalarlo, descargarlo y dejar la información. Ahora, digamos que ustedes van a consultar un paciente, eso es importante. Vamos a consultar un paciente que se hizo la semana pasada. ¿Cómo verifican ustedes la base de datos? Eso no lo he explicado. Entonces vamos a BPM al software, le damos a aceptar y vamos al cuarto paso donde dice caso a caso. Aquí en caso a caso le dan donde dice ABPM y le va a aparecer toda su base de datos. Por ejemplo, vamos a ver el paciente Jorge Luis. Doble clic y aquí está. Disculpe, Inge, ¿dónde le da? En la pantalla caso anterior. a caso. Otra vez busca ABPM. ABPM. Ah, bueno, acá y ahí no, le va a aparecer el historial. acá aún no tenemos eso. Sí, sí. Y ahí seleccionamos el paciente que vamos a buscar. Sí, por ejemplo, aquí seleccioné, mira que en la parte superior me aparece Jorge Luis Redondo Mena. Voy a seleccionar el paciente Luis Vidal. Luis Vidal. Si lo ves acá, nombre del paciente. Sí. Vamos a buscar otro paciente, Jesús Vidal. Aquí me aparece Jesús Vidal prueba. Y esa es pues eso en realidad son los puntos importantes del equipo. ¿Cuántos Y el registros proceso. guarda el software? Mira, te soy sincero, he visto clínicas que tienen hasta 2 años. Y esos son alrededor de casi 2000 estudios. ¿Y dónde puede uno eliminar, por ejemplo, en los estudios como para ir liberando? El proceso de eliminación aquí es bastante complejo porque aquí sería borrar datos a BPM. ¿Sí lo viste donde me fui? Sí. Seleccionas el paciente y le das a aceptar. ¿Estás seguro que deseas borrarlo? Sí. Y así hay que hacerlo uno por uno. Pero, ¿qué se hace cuando de pronto uno ve que ya una base de datos está llena? Cuando se hace el mantenimiento del equipo y uno verifica que la base de datos está llena, lo que hace uno es pues crear otra carpeta de base de datos para que la que estaban utilizando antes ya no estén guardando ahí, sino sobre otra. ¿Por qué? Porque es que este software como tal, la información la tienes encriptada, no tiene información por datos C. Por ejemplo, si yo me voy aquí a datos C y yo busco ABPM, si me aparece aquí. Programa. ABPM, mira, aquí datos, no me aparece nada. En realidad, estos fueron unos que yo estaba haciendo unas pruebas, pero no me aparece absolutamente nada. Toda la información la tiene en el software. ¿Qué recomiendo yo? Pues por paciente, cuando ustedes guarden el informe, como PDF, ustedes vayan creando su base de datos. Por ejemplo, así. Este que dice capacitación mapa, entonces lo van guardando en
en una carpeta matriz que sería mapas y por mes, enero, febrero, marzo, abril, lo vayan guardando ahí, vayan teniendo ustedes ya un control de su información. Hasta acá preguntas. Te voy a hacer una pregunta que va a sonar un poco tonta, pero que sí es bueno porque a veces lo cogen uno fuera de base. Sabes que los No, no importa. pacientes a veces son un poco curiosos. Lo primero que van a preguntar es, doctora, ¿esto no me lo puedo quitar para bañarme o esto me lo puedo quitar para bañarme? ¿O me baño con esto o con? Porque normalmente hacen esas preguntas. Es la primera pregunta Claro, que hacen. claro, y en esa pregunta es importante aclararle que el equipo no se puede mojar. ¿Sí? Y como el equipo no se puede mojar, lo más prudente es que él en el intervalo de esas 24 horas pues use pañito húmedo. Okay. O si tiene alguien que tenga conocimiento de cómo colocar el brazalete, esperar la insuflación, por ejemplo, digamos que nosotros programamos cada media hora en el día. Apenas le insufló el paciente ahorita, listo, le tomó la medida, se quita el brazalete, se baña de rapidez y enseguida se lo ponga antes de media hora para que cuando el equipo vuelva a insuflar, pues ya él está puesto con su brazalete y todo. Pero eso es muy riesgoso decirlo. ¿Por qué? Porque uno no sabe si se puede dañar un estudio por una mala postura, un brazalete que pasa. Ok. Mejor que no. Ok. Pero sí, el es dispositivo, importante aclararle al paciente que el equipo no es a prueba de agua. ingeniero, ¿el dispositivo se reescribe la información o también se le Sí. llena la memoria? No, el dispositivo, si tú te das cuenta, cuando yo le voy a dar cargar, por ejemplo, voy a cargar de nuevo esta información, él te dice, desea reemplazar los datos de la unidad de recepción. O sea, quiere decir que él automáticamente te elimina los datos del paciente anterior y te cargan estos. Ok. O sea que eso no hay que borrarle nada. No, al mapa no hay que borrarle nada. Él es un receptor nada más. Se vuelve receptor para cargar y emisor para enviar datos y ya. Y listo, hasta aquí termina la capacitación pues, del mapa. Es bastante sencillo, por eso yo le decía que el equipo es bastante sencillo y se vuelve algo muy, muy básico de usar. Si tienen alguna pregunta o algo, pues la hacen. Igual ustedes tienen mi WhatsApp y cualquier dudita, pues yo se la puedo contestar también. ¿El mantenimiento del equipo se programa cada cuánto, ingeniero? Este equipo tiene frecuencia de mantenimiento por fábrica cada 6 meses y se le hace un proceso de calibración de forma anual. Manual, ok. Entonces se hace mantenimiento cada 6 meses y cada año se le hace calibración. Yo te hago una pregunta. Yo creo que el mantenimiento lo va a cotizar Carlos para que nosotros mismos le hagamos el mantenimiento. Ok. Ok, se me había pasado algo muy importante y es cómo es el proceso de limpieza del equipo. Ustedes que están en clínica, no son ajenas a que el proceso de limpieza del equipo no es empatar el equipo del líquido desinfectante o del líquido limpiador que ustedes utilizan para los dispositivos médicos. Es netamente utilizar una compresa o una toalla, esparcir pues yo recomiendo amonio cuaternario para los equipos médicos, esparcirlo a una distancia de 2-3 centímetros, que no quede muy empañado la bañeta y pues limpiarlos en las zonas de más contactos que son las teclas. Porque esto es un equipo de riesgo medio. Nosotros tenemos acá en hemodinamia manejamos es como una espuma que es exclusivamente para limpiar equipos. Creería que con eso se puede limpiar. O sea, se hacen como... Sí, pero la espuma va directamente a la bayeta o al trapo. Ajá, exactamente, sí, así lo limpiamos. No recuerdo el nombre ahora, pero es como una espumita, se usa simplemente para limpiar lo que son los monitores y esas cosas, entonces
Supongo que ese también entra ahí. Sí, sí, lo mismo. Lo que de pronto sí también pues sería bueno que limpiaran, y eso sí se puede de forma directa, el brazalete. Y Brazalete. sí les recomiendo que de pronto tengan varios, no se Ajá. limiten a tener solo un brazalete. ¿Por qué? El brazalete es un accesorio que de la noche a la mañana pues se puede dañar, incluso ustedes que tienen temperaturas altas. Sí. Él se puede rajar porque eso es lo que es una bolsita por dentro. Ujú. Y también de pronto les recomiendo que tengan un brazalete tanto pediátrico como obeso. ¿Por qué? Porque Eso te iba ustedes a no saben. preguntar. Eso te iba a preguntar que si tenemos que tener, o sea, comprar ese brazalete. Sí, claro, el brazalete obeso, porque ustedes no saben el momento que le vayan a hacer una prueba de mapa a un paciente que pues esté mucho más gordito y este de adulto normal convencional no le vaya a cerrar. Total. Así es. Y el proceso de limpieza de los brazaletes, yo creo que ustedes lo saben, pues netamente ese sí se puede mojar y todo. Lo único es que traten de no mojarlo donde está el velcro, porque eso se desgasta mucho más. Sí. Listo, entonces vamos a pasar con el holter. Ok, regálame un segundito.